del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Ya gracias al coronavirus, de tanto hablar mal del coronavirus y hasta de maldecirlo, pues también tenemos que darle las gracias por algo. Casi que gracias al coronavirus estamos aquí en compañía de Mercedes, Samuel, Luis, María José. El coronavirus nos hizo el favor, eso que hablábamos de la aldea global, es hoy más que nunca una realidad. Cada día nos conectamos con gente de todo el planeta y los más iguales nos encontramos en estos andares. Hoy estamos arribando a nuestro 11º conversatorio. Ya llevamos 11 conversatorios sobre la temática de la pandemia, por supuesto, y de los temas relacionados con la salud mental colectiva y el buen vivir. Hoy vamos a tratar el tema de la investigación-acción participativa. Creo que todos lo saben. Tenemos un grupo en WhatsApp, tenemos una página en Facebook. Quien esté interesado en participar en el grupo de WhatsApp puede ubicar nuestro número telefónico en Facebook y solicita su incorporación. Dentro de pocos días aspiramos tener ya nuestro blog y aprovechamos esta introducción. Yo estoy en el equipo coordinador del grupo. Aprovechamos, seguramente la mayoría de ustedes ya están en conocimiento, para anunciar nuestro segundo curso de salud mental colectiva y buen vivir. Este curso aspiramos iniciarlo en el mes de marzo. Tiene una duración de 4 meses. Lo vamos a realizar, por supuesto, vía virtual. Conversatorios como este cada 15 días. Se envían lecturas igualmente cada 15 días. Esas lecturas, cada participante va haciendo comentarios. Aspiramos que cada participante desarrolle una actividad de salud mental colectiva y buen vivir. Y ese curso lo vamos a organizar esta vez por países. Ya tenemos Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, donde hay compañeras y compañeros que van a coordinar el grupo que le va a hacer seguimiento a este segundo curso, que lo estamos llamando curso básico de salud mental colectiva y buen vivir. El curso es gratuito y se propone, de una parte, contribuir a construir un nuevo concepto de salud mental, que lo estamos llamando salud mental colectiva y buen vivir. Una construcción colectiva de un nuevo concepto. Eso que hemos llamado salud mental comunitaria, psiquiatría social, psiquiatría comunitaria. Sin duda que ese paradigma definitivamente luce desfasado, así como lo es el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y para ello vamos a formar formadores, ir creando en cada país lo que estamos llamando un grupo semilla que vaya haciendo germinar en cada país grupos que promuevan el buen vivir. Eso que desde la cosmogonía indígena ancestral
hemos conocido como Sumac Causai, Sumac Camaña. Ya de eso hablaremos en el curso suficientemente. Bueno, si alguno de ustedes está interesado y no lo sabía, basta con enviar un correo a saludmentalcolectiva.gmail.com. La información la pueden obtener en Facebook. Ahí está toda la información y se pueden inscribir esta semana y la próxima semana. Si alguno nos preguntara en qué consiste todo el buen vivir, bueno, la temática tiene que ver con lo que hemos llamado nuestras 4 raíces. Vamos a pasar revista a qué es la medicina social, en consecuencia, el nuevo concepto de salud distinto al de la Organización Mundial de la Salud, que es la salud colectiva que supera el concepto de la salud pública que hemos conocido, la epidemiología crítica, que indudablemente es distinta a lo que hemos conocido como epidemiología convencional. En segundo lugar, toda la temática del pensamiento decolonial, eso que hemos llamado la colonialidad del poder, del saber y del ser, para develar el eurocentrismo. De la misma manera, el pensamiento complejo. Hasta ahora seguimos teniendo universidades napoleónicas, las disciplinas, medicina, economía, derecho. Bueno, definitivamente de esa manera no hay manera de aprender la realidad. Nos vamos a introducir en el pensamiento complejo, en la transdisciplinaridad. Todos estos temas los vamos a ir tocando en este curso, al cual les invitamos a participar, y el tema de la cosmogonía indígena andina ancestral. Otra manera de vivir, otro mundo es posible. Y por supuesto vamos a trabajar con las herramientas de la educación popular y de la investigación-acción participativa, que es nuestro tema de hoy, en el marco de lo que no nos cansamos de repetir, el proceso de descolonización, desbiologización, desmedicalización, despsiquiatrización, desmanicomialización y desmercantilización de la salud. En ese proceso que andamos en el Agya Yala, lo que hemos conocido como América Latina. Bueno, para eso, hoy vamos a tratar el tema que es el último tema precisamente del curso que está culminando, que es la investigación-acción participativa, que Orlando Fals Borda, ese colombiano del Agya Yala, nos está acompañando allá donde todos vamos a ir en algún momento. Hoy tenemos a Victoria Cáceres como una invitada especial chilena que ya vamos a presentar con nuestra moderadora. La moderadora de hoy es la compañera, amiga, camarada, compartiendo sueños y utopías realizables. Por cierto que la utopía realizable, encontré un término que la define, que es la utopística. La utopística se encarga de cómo hacer realizables las utopías. No deja de ser interesante. Bueno, hoy tenemos a Débora Gribot, uruguaya, quien va a servirnos de moderadora. Débora es licenciada en psicomotricidad, está cursando una maestría en psicología social, especializada en dificultades en los aprendizajes y en relajación terapéutica. Bastante falta que nos hace a todos. Es integrante del equipo interdisciplinario, equipo público nacional de Uruguay, en trastornos de la alimentación con un enfoque integral. Es docente en la Universidad de la República de Uruguay
en el campo clínico y en atención primaria en salud. Es directora del programa APEX, Aprendizaje Extensión de la Universidad de la República. Ya por más de 20 años está de directora de ese programa. Es integrante del Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental. Es integrante de la Comisión de Salud Mental del Área de Salud de la Universidad de la República. Es militante sindical en el gremio docentes universitarios. Ha escrito numerosos artículos en libros y revistas. Es coordinadora del libro Psicomotricidad en Debate. Y, por supuesto, y si seguimos con el currículum, nos va a llevar toda la tarde allí. Es una militante de la vida, del amor, de la esperanza. Y como ella le gustaría que la presente, siempre en actitud de escucha y de enseñante aprendiente. Una buena discípula de Pablo Freire. Débora, dejamos en tus manos la moderación de esta sesión. Gracias. Y gracias a todos quienes ya son 25 que nos acompañan en este conversatorio. Bienvenidos todos y todas. Bueno, bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias por tu generosidad, chiquito. Ya me atrevo a llamarte así. De ahí de atrevida que soy. Y voy a hacer una aclaración. No hace 20 años que soy directora del programa APEX. Fui directora del programa APEX en un periodo, el periodo anterior de 4 años, son periodos de 4 años, y ahora soy docente del programa APEX. O sea que sigo cumpliendo mis tareas de docente en el programa, pero no de dirección. Bien, bueno, tengo el placer entonces de ahora de moderar este conversatorio y de presentar a la compañera Victoria, que como ya dijo el profesor, es chilena y va a trabajar sobre el tema investigación, acción participativa. Victoria es doctora en educación, es magíster en ciencias de la educación, es enfermera, es profesora en varias universidades en metodología de investigación, métodos cualitativos, sociología de la educación y currículum. Es coordinadora del doctorado en educación intercultural, es investigadora en educación y en salud, es miembro de organizaciones sociales y gremiales por el derecho a la salud, es miembro de cabildos constituyentes, integrante de colectivos de derechos humanos y memoria, lectora de poesía y de literatura. Esto resulta lo más apasionante, discúlpame Victoria. Y es amante de las estrellas y del mar, militante de la vida, del buen vivir, para todos y todas. Así que bueno, es un placer entonces estar compartiendo el trabajo de esta tarde. Solamente a modo de organizarnos, Victoria organizó esta exposición como en dos partes. Una primera parte donde va a ser una presentación general de aspectos de la investigación y de las ciencias. Luego vamos a tener un espacio de intercambio. Vamos a tratar de que, bueno, sea lo más organizado posible, levantar las manos. Bueno, voy a hacer un poco la responsable de ir ordenando eso, la participación. La idea es que se construya acá un verdadero espacio de intercambio. Ese es el deseo de todos los que participamos en este proyecto utopístico, diría estamos en el camino de lo utopístico, diría, tomando la palabra acá del profesor. Y luego hay una segunda parte que ya entramos más en el tema, ¿no, Victoria? De investigación participativa, que también hay una presentación del tema, de otros 30 minutos más o menos, y nuevamente se abre el espacio de debate y de intercambio. Así que bueno, teniendo esto más o menos el encuadre de trabajo, hay una presentación que nos enviaste, no sé si César, tú
¿Lo podés ir compartiendo en pantalla? ¿Eso lo podés hacer tú? Comparto, yo la comparto. Ah, tú lo compartís, Victoria. Perfecto, perfecto. Y si se me cae o no puedo, pues la tienen ustedes de respaldo. Ahí va. Muy bien. Así que bueno, planteado todo esto, todo tuyo, Victoria. Ya. Estoy buscando la presentación, disculpa. Ay, ay, ay. Ya, tengo problemas con ubicar la presentación. Entonces le voy a pedir a ti o a César que la compartan, por favor. Okay, bien. Ya que no aparece. Bueno, buenas tardes. Gracias, Chiquito, gracias, Débora, por las palabras tan adecuadas en relación a lo que nos ha preocupado, digamos, todo este año, que tiene que ver con la formación de un grupo de personas de distintos países de América Latina en términos de la salud mental y la medicina social colectiva y el buen vivir, ¿no? Ya ha sido muy agradable, muy reconfortante saber que ha terminado este primer curso, con este conversatorio termina y estamos ya pensando en poder replicarlo y mejorarlo cada vez en función de las características que nosotros hemos identificado como aspectos susceptibles de ser mejorados. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco, digamos, en materia en la medida de que uno de los aspectos, digamos, en los cuales es importante hincar el diente, uno de los aspectos que no siempre, digamos, aparece muy claramente ligado al tema de las luchas y la organización social por la salud o por otros aspectos de reivindicación social, es la parte propiamente tal de la investigación, ¿no? La investigación en sí tiene una coraza, digamos, de neutralidad tan importante, que hace que sea difícil verla como parte de un sistema de opresión o de un sistema de concientización o de un sistema, digamos, que impide o limita la posibilidad de analizarla de una manera más crítica el proceso de la investigación, ¿no? La investigación aparece como algo tan fuerte, tan importante, tan neutral, digamos que es como casi un pecado original o un pecado de algún tipo, como un pecado mortal, más bien el poder criticarla. La investigación-acción como un proceso, digamos, de investigación y por lo tanto mantiene ciertos aspectos relacionados con la indagación que viene del campo de la ciencia, pero también se nutre, como decía Chiquito, de algunos trabajos que ya los iremos a mencionar en función de algunas personas que para nosotros son muy queridas y sí queremos ponerla en, por lo menos en su nombre en este momento, que es Falsborda y Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire con su idea de la educación liberadora, Falsborda con la educación rural y cómo llevar, digamos, también la liberación a sectores tremendamente apartados, digamos, de toda lógica en relación a definir propuestas o a criticar las políticas públicas o a proponer acciones en este sentido, pues también por intermedio de la investigación-acción, él entrega a una posibilidad, un camino, abre una puerta a la participación. Bueno, vamos a entrar entonces, César, en la primera transparencia, y lo que quiero decir con esta transparencia es que en relación a la investigación científica de alguna manera, o el investigar, sea como sea, dentro del paradigma en que estemos ubicados, de alguna manera remite a este señor, ¿no? Este señor que allí aparece, que es René Descartes, que él genera, ¿no? En su tiempo, ¿no? Terminando, digamos, la edad medieval, ¿no? Genera un tema que todavía, digamos, se estudia con mucha profusión, que es el discurso del método, ¿no? El discurso del método es la propuesta que él nos hace, en lo cual, de alguna manera, genera
los seres humanos la responsabilidad de construir las explicaciones. Le entrega a los seres humanos la posibilidad de construir conocimiento y no solamente de esperar que venga en tablas de la ley o que venga, digamos, en los sueños o que venga de alguna manera, pero que está centrado en la divinidad y que nosotros funcionamos como medio. Acá Descartes nos plantea una posibilidad distinta. Nos dice en función sobre todo de las matemáticas, podemos trabajar en base al análisis, a la síntesis, a la comprobación, a la generación de nuevas evidencias y así simultáneamente el conocimiento tiene una forma, digamos, distinta y humana, profundamente humana, y por eso lo opuesto, que si bien no tiene mucho que ver con investigación-acción, sí tiene que ver, René Descartes, con la posibilidad de que los seres humanos podemos producir, ¿no?, conocimiento a partir de nuestra capacidad reflexiva. Bueno, en la segunda transparencia aparece, digamos, el inicio del texto, que es la primera hoja que tiene el texto, que allí dice, para conducirnos en la razón y en la búsqueda de la verdad, ¿no? Lo encontré tan bonito, no había visto en detalle esa primera hoja, pero ya en ese tiempo, ¿no?, hay una verdad que es humana, hay una verdad que hubiera podido ir a la hoguera René Descartes en otro momento, por plantear la posibilidad de que los seres humanos pudieran acceder a una explicación verdadera, a generar una explicación que tuviera un carácter de verdad. Por lo tanto, es un inicio importantísimo desde mi punto de vista de la visión de la eclesial o de la visión centrada en las deidades. Es una visión secularizada y por allí para nosotros eso es un dato, ¿no?, muy importante. Bien, la próxima, eso es lo que quería plantear con esa hoja segunda. Bueno, la ciencia, el conocimiento científico que se inicia, digamos, con este señor René Descartes, construye una serie de exigencias hacia lo que llamamos ciencia y genera, ¿no?, ya en el siglo XIX y en el siglo XX una cierta definición. Las personas que se dedican a la reflexión de cómo se construye, los filósofos de la ciencia, los epistemólogos, van a generar una serie de definiciones alrededor de qué es el conocimiento y qué es el conocimiento que es científico. Pero también hay una cosa muy interesante en el sentido de que en la medida que generamos la ciencia, tenemos como epistemólogos que generar aquello que no es ciencia, un espacio de no ciencia. Y ese espacio de no ciencia termina denominándose un conocimiento vulgar, ¿no? No un conocimiento humano, no un conocimiento dos, un conocimiento uno científico, un conocimiento dos humano, en una relación de mayor horizontalidad, sino que se genera, ustedes podrán ver hasta la misma fuerza del lenguaje, un conocimiento que es científico y un conocimiento que es vulgar. Después, los epistemólogos tratan de arreglar un poco esta tremenda división y alrededor de la década del 70 del siglo pasado empiezan a denominar al conocimiento 2 como un conocimiento de sentido común, en la medida que hay una serie de metodologías que empiezan a ganar espacio y que empiezan en una lucha terrible, digamos, en el ámbito de la construcción de conocimiento, a generar espacios para que desde lo común, con técnicas que no son matemáticas, que no, sin considerar el cristal sacrosanto de la objetividad, también pueden construir explicaciones y van ganando a punto y codo, ¿verdad?, lo que todos hemos visto, un lugar dentro de la calificación de científico. Y hoy los métodos cualitativos, ¿no?, tienen, no en todas partes, pero en gran medida en muchos lados, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, un espacio de reconocimiento como un saber, como un conocimiento, como una explicación, como una comprensión que accede a este término. Veamos algunas ideas. Yo he generado aquí algunos de los aspectos más usuales que tiene, digamos, la ciencia, que tiene que ver con un conocimiento que es racional, o sea,
inmediatamente estamos entendiendo que tal vez el conocimiento vulgar no sea tan racional, sea un poco loco, un poco irracional, ¿ya? Porque el científico sí es racional, es sistemático, o sea que el conocimiento de sentido común no es muy sistemático, es exacto, es verdadero, es verificable y es falible. Por lo menos es falible. Eso es una de las virtudes más importantes, que de todas maneras el método científico con toda su fuerza lo acepta con absoluta claridad. Es falible. La posibilidad de la equivocación y por lo tanto de seguir indagando está planteado dentro del núcleo más íntimo, del núcleo más estrecho del pensamiento científico, ¿no? Es decir, podemos generar y podemos buscar nuevas explicaciones. El error forma parte de la construcción de la verdad, por decirlo de una manera un poco poética. Bueno, lo que a mí me interesa, digamos, en este momento, aparte de recordar algunos aspectos relacionados con el conocimiento científico, es cómo alrededor de la idea de que el conocimiento es verdadero, tiene una fuerza de inculcación enorme. Uso el término de inculcación porque es no sé, un chapó, ¿no? a Pierre Bourdieu y los estudios culturales, ¿no? En los estudios culturales de Pierre Bourdieu y otros europeos, en este caso, hablaron mucho de la inculcación y de alguna manera nos allanaron con algunos términos la posibilidad de que nosotros lo pudiéramos aplicar en nuestra realidad de una manera también singular y de una manera también muy vehemente, digamos, como esto tiene, porque la inculcación inmediatamente genera una posición de resistencia, ¿no? La inculcación implica, digamos, la necesidad de poder resistirnos a esa inculcación que nos ubica en un lugar o en un ámbito de posibilidades que no siempre estamos dispuestos a estar. Lo importante es que la reflexión crítica dentro de la construcción del conocimiento científico puede encontrar espacios y puede mover las cortinas y correr los velos para dejar entrar la luz y poder hacer del propio proceso, el corazón del conocimiento científico, que es la epistemología, hacer reflexión crítica con ella y con su proceso de construcción. Bien, César. Bien, decía que están estos dos tipos, que no voy a repetir, los tipos de conocimiento, el científico y el vulgar, pero acá la pregunta que yo me hago y que quiero compartir con ustedes es cómo y quién crea estas clasificaciones, ¿no? ¿Quién crea estas nomenclaturas? ¿Quién, nada más de crear estas nomenclaturas, está diciendo una es la buena y la otra es la mala, ¿no? Evidentemente, una es la que debemos respetar y otra es la que pues no debemos respetar. Es decir, aquí ya estamos viendo una ausencia, digamos, de neutralidad, digamos, una carga muy importante de saberes en cuanto a que en algunos espacios científicos de laboratorio, de universidades, es donde puede accederse al conocimiento adecuado, sistemático, controlado, verificable, en fin, metódico, reproducible, y en los otros lugares, en la calle, en los que no tienen una educación formal, pues ellos son irreflexivos o tienen un saber que es de segunda naturaleza. Es decir, eso es algo, digamos, que ocurre sin decirlo, algo que aprendemos sin que nos lo digan, algo que circula en los ambientes universitarios sin que se diga brutalmente. Bien, bueno, pero eso era la pregunta que yo quería compartir, digamos, en este momento, que las clasificaciones son absolutamente humanas porque estamos en un ámbito en el cual es la reflexión, ¿no?, de los seres humanos quien crea las clasificaciones, las categorías y las explicaciones, ¿no? Es la comunidad científica quien sigue desarrollando un determinado método. Cuando yo he puesto aquí en varias transparencias la palabra método o ametódico o metódico, estoy haciendo cargo de que esa verdad aparece como una verdad incontrastable, la existencia de un determinado método que se mantiene en tanto las comunidades científicas sigan creyendo, ¿no?, en esa secuencia, en ese método como una forma de poder generar explicaciones que tengan un valor universal.
César. Ya. Bueno, voy a dar grandes saltos en la historia, pero lo que quiero decir con estos saltos en la historia es que el conocimiento, ¿no? y el conocer sobre cómo se genera el conocimiento no es histórico, sino que tiene que ver, está liado, está intervenido profundamente por las características de la sociedad. Es la sociedad, sus grandes situaciones en determinados momentos y las grandes reflexiones o teorías que en algún momento se generan son las que van haciendo que esta situación vaya modificando, profundizándose o generando crítica alrededor de cómo construimos conocimiento y cómo construimos explicaciones científicas. A mi modo de ver, la mitad del siglo XX está marcado por algunos hitos importantes, algunos europeos y otros latinoamericanos, como el Mayo francés, ¿no? El Mayo francés que nos pone, digamos, una situación absolutamente nueva, en el cual la universidad, y tengo una foto muy linda después, de obreros, pone en jaque a la sociedad francesa, y es un momento, digamos, pre-revolucionario. Algunos dicen que fue revolucionario, en el cual la sociedad estuvo a punto, digamos, la sociedad francesa y el gobierno francés estuvo a punto de caer, con la fuerza, digamos, que tuvo esa situación. ¿Y por qué? Bueno, y se generan una serie de frases de los muros, que yo copié algunos, busqué algunas frases de los muros, los seleccioné, como por ejemplo algunas que conocemos, que son conocido de todos nosotros, como prohibido prohibir. Bueno, ese lo sabemos. Sean realistas, pidan lo imposible. Son cosas que hemos compartido. Hay algunas que yo las seleccioné y que no las conocía, como por ejemplo, gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años, ¿no? Cosas que en ese momento ya los jóvenes en Francia fueron capaces de mostrarnos a todo el mundo y de generar la idea de que un cambio importante, revolucionario, era posible, ¿no? Había una consideración social en el cual una transformación importante de la sociedad, no reformas parciales, sino un cambio en todos los aspectos de la vida, del conocer, del querer, ¿no? Que influye incluso en las formas de relación entre las personas, era posible. Bueno, César. Bueno, este es un afiche de las revueltas del Mayo francés. Desgraciadamente no salió la parte de arriba, que en francés dice obreros y estudiantes. No, unidos venceremos, ¿no? Unidos vaincrons. Sí, venceremos. Bueno, pero en América Latina también estaban pasando cosas. Aquí tenemos unos muchachos hermosos en el año 1918, ¿no? Subiéndose a estos monumentos y poniendo las banderas en pro del Congreso Nacional de Estudiantes, ¿no? Córdoba es bueno, para todo quien quiere estudiar los procesos revolucionarios y en América Latina, pues tiene que ver a Córdoba como un aspecto tremendamente importante. Allí, en julio de 1918, se genera el primer congreso, como decía recién, nacional de estudiantes, y que influye en muchísimas generaciones de estudiantes. En Chile también, en las reformas estudiantiles son, bueno, después de Córdoba, evidentemente, en la década del 60, y que se inaugura este proceso revolucionario en las universidades, y esta vinculación que los universitarios reclaman de los sectores, digamos, más protegidos, que son los universitarios, con las demandas del pueblo. En la Universidad Católica, por ejemplo, pues ahí está la reforma de la universidad, cosa que todavía uno de los grupos en los cuales pertenezco, y hay varias personas en este chat estamos, que es un colectivo de memoria y derechos humanos, ¿no? Hay personas que participaron activamente en la reforma, en la toma de la universidad y en la reforma de la Universidad Católica en la década del 60. Así que un abrazo apretado a ellos en este momento.
Bien, un aspecto importante es que hablando de estilos o nuevas metodologías, siempre está la variable del contexto, esta variable que es multidimensional, como estoy a lo mejor con poco o con mucho éxito, no sé, tratando de mostrar que la reflexión que va ocurriendo en los momentos de la historia se nutre de muchas cosas, no solo de las explicaciones teóricas que algunos autores generan, sino también en lo que va ocurriendo en la sociedad, ¿no? Los eventos tecnológicos que van transformando, digamos, de alguna manera el mundo. Bueno, y en la década, en el siglo XX, aparece en la primera parte del siglo XX, siempre en Europa, Kurt Lewin, que genera la primera escuela de investigación-acción. Él es el que tiene, digamos, en Europa esa primera responsabilidad. Y este enfoque también evidentemente nace con la idea de incluir en las explicaciones, en las comprensiones a las personas que estaban afectadas por los problemas. O sea, eso tiene mucho que ver con lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, incluir no solamente a que opinen los expertos sobre un determinado tratamiento, sino a las familias, a las mismas personas que forman parte del problema, ¿no? E incorporarlos en esto. Esto ya lo pensaba y lo aspiraba Kurt Lewin, ¿no? En esa oportunidad. Y la investigación de él se llamó la primera investigación-acción y los problemas de la minoría. Bueno, estaba en bastante sintonía, ¿no? Con lo que nosotros, harto tiempo después, casi 60, 70 años después, estamos, digamos, también trabajando, ¿no? Ver cómo aceptamos la existencia, cómo reconocemos la existencia de una sociedad desigual, ¿no? En el cual hay sectores que no estamos dispuestos a que sigan excluidos, ¿no? No estamos dispuestos, o que ellos no están dispuestos a seguir siendo excluidos. Esa es fundamentalmente, digamos, la intención. Por eso hablamos de investigación de acción participativa. Bueno, como decía recién, alrededor de la década del 70 aparece la legitimación de las metodologías cualitativas. Hay un texto maravilloso que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Los hijos de Sánchez, ¿no? Que es un texto de antropología en el cual se relata la vida de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y se transforma en un poderoso estímulo para la generación de conocimiento utilizando metodologías que son absolutamente novedosas. No estaba la intención de convertirse en una nueva metodología, sino que utilizando las estrategias de la antropología se entrevista, digamos, a personas y aparece una información, digamos, que tiene una fuerza enorme en el ámbito de los estudios en ciencias sociales. Bueno, otro aspecto que me interesa clavar en este momento como una de las banderas es la relación, hacer visible, digamos, en este momento en que estamos hablando de conocimiento científico y de investigación-acción, cómo el conocimiento en general y su neutralidad han naturalizado, ¿no? La existencia de una determinada fuerza, de un determinado poder que está detrás de esas explicaciones científicas. Entonces, muy importante la idea de poder generar a través de la reflexión crítica la desnaturalización, ¿no? de esta relación. Por ejemplo, en relación a las vacunas, por ejemplo, que es algo tan importante que está ocurriendo, digamos, en este momento. Estamos sabiendo, por lo menos aquí en Chile, por los medios y por las redes sociales también, uno puede acceder a múltiples artículos sobre lo que están diciendo, por ejemplo, los laboratorios con respecto a las vacunas, ¿no? Y estamos viendo que las vacunas
pues ahora ya por lo menos en Chile nos están diciendo que con suerte va a durar un año, que lo más probable es que a los 6 meses tengamos nuevamente que vacunarnos, ¿no? Es decir, hay una situación en la cual la explicación va apareciendo de a gotas, pero también con una visión absolutamente diáfana desde el punto de vista de la explicación y de la ciencia que hay en ello, dejando fuera patrones de otra índole como el económico, ¿no? Por ejemplo, que no llegan, se estrellan contra la fuerza, el poder monolítico que tiene la ciencia para decir esto es ciencia y no me frieguen, ¿no? Entonces, es importante esta desnaturalización, ¿no? Como la gota de agua que cae en la piedra, ¿no? Pero en algún momento va a generar un surco, en algún momento, ¿no? Va a generar una luz, ¿no? Va a horadar esa piedra. El conocimiento, he puesto allí, es una fuente de poder en la sociedad. Quien tiene la capacidad de generar las explicaciones, de validar las explicaciones, de decir esto es verdad, esto es mentira, esto es importante, lo de ustedes no me importa nada, está realizando, digamos, un ejercicio de poder muy significativo. Por ejemplo, veamos lo que ocurre en los currículums escolares, que digan este texto, ¿no? Este texto, bueno, este no va a estar allí, por ejemplo. ¿Ya? Harari no está dentro de la bibliografía que nos interesa que lean los muchachos en la educación media, pero este otro sí. Quien hace esa selección tiene el poder de decir, ¿no? Esto es lo adecuado y esto es lo inadecuado. Pues lo importante es que nosotros contamos en este momento con dos grandes compañías, como decía Chiquito al inicio, que son Freire y Falsborda, entre otros, que son latinoamericanos y que conocen nuestra realidad. Freire, con su pedagogía del oprimido, plantea la necesidad de reflexionar, pero con el otro, de reflexionar, pero fundamentalmente orientado a que esa reflexión es el punto de inicio, es el puntapié inicial para generar reflexión crítica que avance hacia la emancipación y que culmine en una transformación en la cual las desigualdades no sean tan fuertes, no sean tan brutales como las que nosotros vivimos en nuestro continente. Ese es el afán, digamos, vehemente, apasionado, de amor por nuestros semejantes que tiene Paulo Freire. No puedo dejar de reconocer lo importante que es en este mismo momento histórico la presencia de la teología de la liberación, ¿no? Leonardo Boff y otros teólogos que también contribuyen de manera muy importante hablando acerca de de que ya no se puede seguir tolerando, los cristianos no pueden seguir tolerando, ¿no? Una sociedad tan desigual. ¿No? Hay una idea, digamos, que desde la Iglesia, también, por lo menos en la Iglesia Católica, empieza a inundar este ambiente, digamos, generador de fuerza en relación a la necesidad de avanzar en cuotas de poder también para los sectores más invisibilizados, para los sectores más desprotegidos, para los pobres del campo y la ciudad, como decíamos en ese tiempo. Bueno, Falsborda también, bueno, ya lo dije recién, colombiano, trabajador, educador popular, sobre todo a nivel rural, la nueva escuela genera toda una posibilidad que es lo que a nosotros nos ha hecho mucho sentido, que en gran medida tiene que ver con que quienes van a ser los investigados participen, ¿no? De la generación, desde el inicio de la generación de las ideas de investigación, que el ámbito de la generación de proyectos de investigación no es solamente de los investigadores, tienen que estar, ¿no? las personas que van a participar como sujetos de la investigación. Es una relación en que aquí ya no es posible pensar entre sujetos y objetos de la investigación. Sujetos investigadores, objetos campesinos, mujeres, inmigrantes, en fin, los sectores que queramos investigar, sino que es una investigación, una idea de investigar entre sujetos, sujeto investigador, sujeto investigado, ¿no? en una relación necesariamente horizontal, en una relación de respeto y de
igualdad, por el saber que existe, ¿no? en los sectores que los investigadores definan conjuntamente con los investigados investigar. Ahora, esta propuesta nos plantea quienes trabajan en la investigación y acción participativa, genera una contrapropuesta, ¿no? Y esta contrapropuesta es normalmente, diríamos hoy nosotros, decolonizadora, ¿no? Porque intenta generar conocimiento local, pero saliendo, contrarrestando al monopolio tradicional de los investigadores, sobre todo universitarios, que son la mayor parte de los investigadores que trabajan desde las universidades. Acá la idea es construir un tipo de alianzas, ¿no? Que sea diferente y que circule por otros carriles, ¿no? Entre el saber y la experiencia de unos con el saber y la experiencia de otros, hacer construcciones y comprensiones que sean nuevas. Por eso investigamos, ¿no? Para conocer. César. Bueno, esto ya lo había dicho, así que va a pasar muy, muy rápidamente. Tiene que ver con la idea de América Latina y los teólogos de la liberación. Si me permiten, he seleccionado dos aspectos del teólogo de la liberación Carlos Mujica, que es argentino, ¿no? Él tiene un poema muy lindo, pero es seleccionado en rojo, están allí 2 párrafos. Dice: Señor, perdóname por decirle, no solo de pan vive el hombre, y no hacer, a ver, bueno, no alcanzo a leerlo muy bien porque está, bueno, solo quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame, Señor, a soñar, a morir por ellos. Ayúdame a vivir por ellos, Señor. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. Esa es, me parece que es algo no solamente bello, sino que muy, muy claro y muy fuerte desde la necesidad de cómo el amor puede revestir también necesidades de avanzar en comprensión, ¿no? Bien, de alguna manera esto ya lo hablé un poco en el sentido de que la lucha de paradigmas, que es una lucha brutal que se da al interior de la construcción de conocimiento, el paradigma crítico, el paradigma emancipatorio, el paradigma positivista, están en una lucha a muerte, ahí es sin cuartel, ¿no? Pero no están en los diarios, pero allí sí hay mucha fricción. Pero el paradigma emancipatorio, el hecho de que hoy podamos hablar de un paradigma emancipatorio significa que hubo durante décadas, ¿no? Durante muchas décadas, compañeros que trabajaron y que lograron, digamos, ascender, así como ascender a los altares, ascender a la nomenclatura, a la existencia de un paradigma emancipatorio, ¿no? Que es diferente del crítico, ¿no? En la medida que el paradigma emancipatorio sí está absolutamente relacionado con que toda comprensión que genere está ligado a la transformación, ¿no? Aquí es una exigencia de aquellos procesos de investigación que se desarrollan bajo este paraguas, el paraguas del paradigma emancipatorio. ¿Ya? Esta, evidentemente, por lo tanto, al igual que toda la posición de Freire, este tipo de búsqueda intelectual e investigativa tiene evidentemente una intencionalidad política, ¿ya? De transformación social. Pero aquí hay una intencionalidad política que tiende a generar una redistribución del poder en favor de los grupos sociales subalternos o los pobres del campo de la ciudad o los sectores excluidos o los sectores desprotegidos o los sectores vulnerados. ¿Ya? Bien, hemos llegado a la parte de que yo quisiera escucharle. Yo quisiera escucharle, he propuesto algunas preguntas, pero pueden ser las preguntas o comentarios, digamos, que ustedes estimen necesarios, ¿no?
he planteado qué les parece a ustedes, si existen ventajas o es necesario romper con la rigidez disciplinaria. A mí me parece que una de las cosas que nos ha hecho mucho daño es que sean corrientes estancas, la química, la biología, las matemáticas, ¿no? Entonces, tal vez construir, ¿no?, nuevas formas de acceder a comprensiones más integradoras, bueno, es importante. Bueno, no las voy a leer. Uy, ahí me faltó una U. ¿Era cuál? La segunda. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos dice la realidad hoy? No sé. Débora, ¿qué te parece que conversemos un poquito? Ahí va. Bien ajustado el tiempo, Victoria. Bueno, invitamos ahora. También, compañeros, pueden escribir en el chat, ¿está? Y los vamos registrando y leyendo algunas ideas. Yo me anoté un montón de cosas, pero bueno. A mí me parece importante el segundo punto. No sé qué les parece, digamos, a ustedes, cuál es la importancia de la historia en cómo se produce el conocimiento, ¿no? Es decir, porque de alguna manera... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No. 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 Bueno, pues decía que en la medida de que cuando desde las organizaciones sociales, cuando desde el arte, cuando desde la teoría se dan situaciones que van construyendo una comprensión más rica, más compleja, más multidimensional, evidentemente están las condiciones como para dar saltos importantes en términos de la sociedad en general, digamos, de transformaciones que pueden ser muy importantes. Nosotros estamos en la vereda, estamos en la idea de construir conocimiento para la transformación, ¿no? Para querer, digamos, una sociedad realmente menos discriminatoria. Entonces, bueno, por eso tenemos una serie de ideas y el buen vivir desde el ámbito de la salud es una posibilidad, digamos, de tener una vida, digamos, un poco fuera de alguna de las exigencias que el capitalismo y el neoliberalismo nos imponen. Si dejáramos de consumir mucho, evidentemente pondríamos en jaque al sistema de producción en lo cual se basa, digamos, el desarrollo capitalista en este momento. Bueno, no sé si conversamos un poco o seguimos. A lo mejor podemos hablar después, al cerrar. A ver, Natalia. Hola, Victoria. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Me quedé pensando en la pregunta, no sé si se puede, en esto, ¿qué nos dice la realidad hoy y cuáles son nuestros referentes? Creo que el movimiento de mujeres y disidencias está siendo protagonista en este momento porque cuestiona el patriarcado de la mano del capitalismo y, bueno, es todo un movimiento que propone prácticas de cuidado interesantes, como eso, como me quedé pensando en referentes. Sin duda, Natalia, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el feminismo en este momento es una opción nos entrega, digamos, una definición nueva que no estaba, ¿no? Esta visión feminista de hoy, esta visión antipatriarcal, evidentemente nos ha estimulado mucho la producción y la reflexión social en virtud de la transformación en América Latina. Bueno, vamos a seguir un poquito. Otra cosita, Victoria, porque Gaby Recto escribió en el chat otras preguntas que se me disparan. ¿Cuál es el lugar del otro en la producción de conocimiento? ¿Quién conoce? Plantea esa pregunta. No sé si, Gaby, querés extenderte un poquito más o lo dejas como
como una interrogante ahí, y además Cristian pidió la palabra. Lo deja planteado, Gaby. Está bien. Nos provoca. Es la pregunta de la ciencia, es la pregunta de la epistemología, digamos, desde que tenemos epistemología. Sí, ¿quién conoce? Ahí va. Cristian. Sí, mira, Victoria, ¿cómo estás tú? Hola. Primero que nada, un abrazo. Gracias, Oye, igual. 3 cosas. Interesante toda esta primera parte. Se ha hablado mucho sobre los saberes ancestrales en relación a lo que tú hablabas del pensamiento, quizás podía ser, entre comillas, llamarlo vulgar, y el método científico. Entonces, ¿de qué manera se relacionan ese saber ancestral, que podría estar basado en la interculturalidad, con un basamento científico que se podría dar? Me explico porque en algún lugar que yo estuve en el Caribe, se desarrollaban algunos saberes que eran propios de las comunidades, en las cuales se decía que algunas hierbas, digamos, tenían características medicinales. Y sin embargo, cuando la ciencia se preocupaba de poder investigar algún principio que pudiese tener esa, efectivamente lo encontraban. Entonces había una relación entre el saber y el método científico en el conocimiento de ese saber, de manera que tuviera una consistencia. Esa es primera cosa. La segunda cosa es que indudablemente si uno mira la academia, y la ciencia podría ser tomada como la academia o la universidad dentro del modelo dominante, digamos, como tú bien lo dijiste, este es el pensamiento dominante que se ejerce sobre el resto de la sociedad. Entonces, ¿de qué manera se ocupan esos espacios para que la academia entonces revierta esa situación y se involucre más que nada en las condiciones de ese subalterno que tú hablas? Y por último, nosotros en Chile tuvimos una experiencia quizá ligada también en algún país latinoamericano y caribeño, sobre todo revolucionario, en que hablaba sobre la relación que existía en ese momento en Chile, sobre las fábricas que trabajaban en Chile, la parte de la Corfo, en relación a las universidades. Entonces decían las fábricas, universidades, y las universidades, fábricas. De manera que había una interrelación en la cual el trabajo experimental y propio del trabajador tenía una lógica racional científica, y a la vez esa lógica racional científica de los estudiantes se aplicaba en la lógica de la fábrica en relación al desarrollo de la sociedad. Esos 3 elementos te los dejo, por favor, a ver si lo podemos conversar. Gracias, Cristian. No sé si podré responder los 3 en este momento, pero sí me parece que es bien interesante lo que tú planteas en relación a los conocimientos ancestrales. Los conocimientos ancestrales, digamos, por arte del poder que tienen el conocimiento científico, los laboratorios, ha generado la idea de que el conocimiento ancestral es secundario. Por lo tanto, lo que tú dices de las hierbas o de los masajes o de los sonidos o de las influencias relacionadas con los aromas han sido como experiencias que tienen muchísimo tiempo de antigüedad, saberes, digamos, construidos a lo largo de generaciones que se quedan como situaciones de segunda mano. Muchos de ellos a lo mejor que son menos agresivos que muchos medicamentos, ¿no? Que tienen menos efectos adversos muchas veces que los medicamentos que tomamos, que son más económicos muchas veces, porque muchas veces no es aplicable esto, ¿no? Pero sí, evidentemente, cuando nos ubicamos en el lado de entender de que el conocimiento, que la capacidad de reflexión está en todos los lugares y que en esta sociedad tan discriminada, tan discriminativa, tenemos sectores muy discriminados y eso ofende nuestra capacidad de comprender al otro como un real otro, ¿no? de ver a los seres humanos como seres humanos con mismos derechos. Eso empieza a ser también un objeto, digamos, de indagación y de intentar revertir, digamos, esa situación en producto de un pensamiento imperioso desde el punto de vista ético.
diría yo, ¿no? Bueno, tienes mucha razón en eso en cuanto a que hay mucho conocimiento que no se le da el peso o la ubicación o la importancia que puede tener por esta distribución de poder que tienen distintas explicaciones científicas. Ahora, el conocimiento ligado, digamos, a la fábrica, eso sí fue un aspecto muy importante y yo creo que es muy interesante, digamos, esa situación que ha hecho un poco que la formación de profesionales en el ámbito de la salud o en cualquier otro ámbito no se completa sino cuando las personas llegan ya habiéndose recibido al trabajo propiamente tal. Es decir, toda la fuerza de la experiencia, del trabajo, del trabajar con otros, del significado que en la reflexión académica genera el hacer, eso se ha dejado absolutamente de lado. ¿Ya? Eso no existe. Habían propuesto durante décadas atrás, habían interesantes proyectos en que la educación superior estuviera como escalonada y tuviera como la obligatoriedad de estar suspendida algunos años. Por ejemplo, primero y segundo año, las ciencias básicas y todo lo demás, un tercer año al ámbito del trabajo, un cuarto año volver a las aulas. Habían unas propuestas, digamos, un poco en esa idea, ¿no? De lo que significaba esta formación, ¿no? En lo laboral mismo, eran también ideas en un momento en el cual el mundo occidental, el mundo de América Latina y también de otras partes, pero fundamentalmente en América Latina, pensó que era posible hacer unas transformaciones importantes, ¿no? Y bueno, todos sabemos lo que pasó con ello, con las botas que terminaron con todas aquellas ideas de sueños, de transformación. Ustedes querían transformar la sociedad, minga que la van a transformar, ¿no? Nada. Bueno, eso fue parte, digamos, de una cierta ingenuidad, digamos, de pensar que la transformación social estaba al alcance de la mano y que se podía hacerlo. Lo creyeron con vehemencia muchas generaciones, ¿no? De trabajadores, de estudiantes, de gente maravillosa que realmente se inmoló y que murieron en gran cantidad. Tal vez, como muchas veces he dicho, lo mejor de nosotros murió en esas décadas terribles de la represión en nuestros respectivos países, ¿no? Todos nuestros dirigentes pues no están. Eso es una pérdida muy importante que hemos tenido como países, como sociedad. Y aquí seguimos como monos porfiados, pero tratando de avanzar en el sentido de cómo en este momento estamos hablando de este tema, pero estamos hablando de la necesidad de transformar la sociedad en virtud de disminuir las inequidades existentes. Bueno, podemos continuar un poquito. Yo creo que, creo aquí me voy a centrar nada más que para hablar, de alguna manera ya lo he dicho, pero que la neutralidad no existe en la construcción de conocimiento, pero lo importante y lo que quiero hablar acá, y por eso he puesto la palabra visibilización, por una parte la crítica social, pero por otra parte la visibilización, que es un término que lo he puesto porque viene de Boaventura, ¿no? La epistemología es del sur. Boaventura, Sousa, que plantea la necesidad del trabajo desde el objetivo de visibilizar a los invisibles, ¿no? Él habla de invisibilidad, de una neutralidad que aunque estén allí no los vemos, aunque están, ¿no? Con sus carencias, con sus desigualdades, la sociedad pasa, digamos, comprando cosas, comprando autos, comprando zapatos, ¿no? Pero pasa por encima. Entonces, él habla de que el intelectual comprometido con la transformación necesita participar en la visibilización de lo invisible, ¿no? Y eso no tiene que ver con el átomo, no tiene que ver con cosas pequeñas que no se vean, sino que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? Y sus necesidades. A eso se refiere. Bien,
Falsborda, y esto nada más lo que está en rojo, me interesa que nos retengamos como otro de los aspectos que estoy tratando de integrar en esta tarde, que el proceso de construcción de explicaciones tiene necesariamente que considerar el contexto social, pero fundamentalmente el contexto cultural, las creencias, los conocimientos, las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de querer, ¿no? Que existen en una determinada sociedad. Y evidentemente la estructura de poder de la sociedad. Es decir, no significa que una investigación tiene que desarrollar todos estos aspectos, pero que los vayamos desarrollando, algunos orientados a investigar sobre ciertos aspectos, ¿no? En términos de la visibilización de los invisibles, sobre las formas de pensar, sobre las formas de creer. Estaba revisando una tesis de doctorado en estos días y que trabajaron con la técnica de con la metodología, perdón, de las historias de vida. Y con historias de vida, esto es un doctorante mexicano, realizó relatos, ¿no? de personas ligadas al narcotráfico, ¿ya? Personas, digamos, sicarios o con algún poder dentro de las estructuras de los narcos. Y bueno, observó muchas cosas interesantes, entre ellas que la muestra con la que él trabajó, los sujetos, tenían un odio hacia el padre tremendo, o sea, habían vivido en ámbitos muy violentos y su odio hacia el padre era enorme, ¿no? Incluso muchos, casi todos, planteaban que en muchos momentos de la vida habían pensado matarlo, poder matar a su padre por lo que hacía sufrir a su madre, por lo que había hecho sufrir, digamos, a ellos, ¿no? Bueno, interesante, pensaba al leer esa tesis, la fuerza que de alguna manera tiene también el ser humano, que en eso reside, a mi modo de ver, una gran esperanza, pero porque por una parte la idea inicial básica de estas personas que vivieron una violencia tan terrible que era poder matar, o sea, ellos no lo hicieron, no lo hicieron, ni cuando tuvieron las armas, no lo hicieron. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que hay un ámbito de necesidad de visibilización tremenda. No es nada mío, digamos, en el sentido de que yo recojo acá este guante que nos ha lanzado Boaventura, pero lo que sí digo es que tenemos que sacudirnos del manto de que el conocimiento es neutral. La neutralidad no existe, ¿no? La neutralidad, el pensar de que el conocimiento científico es objetivo y neutral, es otra de las inculcaciones nefastas de las cuales tenemos que poder sacudirnos para poder hacer y avanzar en otro tipo de construcción de explicaciones o de comprensiones que nos permitan poder generar pensamiento más emancipado. César, por favor. Ahora, entrando un poco en el ámbito de la salud, la investigación-acción participativa, que como ya ustedes han podido deducir, ¿no? Es imposible en una hora y media hablar y tener, digamos, toda la comprensión de qué es la investigación-acción participativa. De partida es una investigación de acuerdo a los métodos científicos, es una investigación que pretende generar comprensiones, pero que en su estructura, ¿no? metódica incluye a quienes participan como sujetos de la investigación. Eso es, digamos, lo que después en otro momento a lo mejor podemos hacer un conversatorio relacionado a los principales métodos o aspectos ya más propios de la metodología, ningún problema. Pero bueno, yo buscaba cómo poder mostrar, digamos, las posibilidades que ya en el ámbito de la salud tiene la investigación-acción, y encontré en el año 2018 algunos datos sobre
la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que todo esto es dependiente de la OMS, ¿no? Que muestra que los procesos sociales y las diferencias en el poder y los recursos contribuyen a los resultados en salud. Aquí hay una perla, a mi modo de ver, ¿no? Porque decimos que los resultados de salud se ven influidos por los procesos sociales y por las diferencias de poder que tienen los colectivos humanos, ¿no? Entonces, me permite poder decir que en la medida que exista una redistribución de la fórmula de poder, en lo cual, por ejemplo, las comunidades puedan participar en la generación de las ideas acerca de su necesidad, que puedan dar un punto de vista de los requerimientos, de las necesidades que ellos poseen, o que puedan opinar sobre las políticas públicas, eso tendería a verse en los resultados de salud. Directamente, ¿cómo lo hacen? A través de recursos, ¿no? De cómo afectan los recursos a la salud y la atención en salud, y cómo llegan a los diferentes grupos sociales. El ser humano es muy complejo. Yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela y estábamos estudiando con un grupo de profesores de la Universidad de Carabobo las metodologías cualitativas de investigación, nos contaban de un estudio que se había hecho, que a mí me impactó mucho eso, un estudio que se había hecho sobre la influencia de la sindicalización en los trabajadores del petróleo, ¿ya? Bueno, todos pensaríamos y todos pensábamos en cómo, bueno, había significado más derechos laborales y una serie de cosas en ese sentido, pero la investigación, ¿no? Viendo que utilizó este método, esta técnica en realidad de las historias de vida, mostraba que la sindicalización, una de las cosas que más los trabajadores decían, que había servido para mejorar sus relaciones en la familia, para mejorar las relaciones de pareja, para conversar más, para valorar más a su compañero, a su compañera, ¿no? O sea, por eso digo, los seres humanos somos complejos, ¿no? La reflexión, ¿no? Y la redistribución del poder no solamente tiene que ver con salud, o no solamente tiene que ver con el tema que nos preocupa en un determinado momento, sino que nos influye en la totalidad, ¿no? Mientras más capacidad crítica podamos tener, nuestro ser, digamos, también se va como un caleidoscopio, se va reformulando y van apareciendo formas nuevas, colores nuevos, tonacidades nuevas, ¿no? Iba a decir sonidos, pero los caleidoscopios no tienen sonido. Pero bueno, todas las otras cosas sí. Entonces allí aparece, digamos, la idea de que, si bien los sistemas de salud como objeto de reflexión, como objeto de crítica, como objeto de análisis, reflejan evidentemente las desigualdades sociales, pero ese proceso es un proceso, digamos, que nos abre la posibilidad de poder generar las instancias y poder enfrentarlo. Estamos en un momento en el cual, gracias a Descartes, los seres humanos tenemos la posibilidad, digamos, de generar ideas, de generar soluciones. Tenemos las matemáticas a nuestro favor, tenemos la capacidad reflexiva de un sistema nervioso, tenemos una serie de cosas que nos han empoderado, pero entonces también en este ámbito yo quiero traerlos, me gusta traerlos en este momento cuando decimos las desigualdades pueden ser enfrentadas también, las desigualdades también pueden ser soñadas, y como decía Chiquito al principio, los sueños también pueden hacerse realidad. La necesidad de tener utopías es absolutamente imprescindible, imprescindible para el ser humano, imprescindible como derecho, digamos, reflexivo, como derecho cognitivo, ¿no? Sí, de una manera muy, muy convincente, creo que por allí hay un ámbito muy importante también a considerar. Bueno, he puesto también algunos aspectos relacionados con lo que dice Levinson y Gilson, ya más cercanos acá, que dice que los sistemas de salud pueden impulsar la acción intersectorial, por ejemplo, pueden apoyar la cohesión colectiva, pueden apoyar el empoderamiento social, enfrentar diferencias, pueden tener que ver con la asignación o redistribución de recursos.
¿ya? Es decir, cuando decimos cómo puede la investigación-acción aportar en este ámbito de la salud y no solamente quedarse en el plano de la descripción antropológica, ¿no? Y de la literatura, digamos, pues sí, evidentemente que puede ser un ámbito de posibilidad para trabajar en el ámbito de la salud. Bien, sigamos un poquito. Bueno, este es el término que yo quería hablar y que ya lo había dicho de alguna manera. ¿Qué se consigue? ¿No? Bueno, pues se consigue empoderamiento social. De alguna manera lo estaba planteando Cristian también, ¿no? Y Natalia de alguna manera también cuando hablaba de la consideración del otro. Al trabajar en esta perspectiva, digamos, de investigación, logramos, aunque sea un sector, aunque sea un sindicato, aunque sea una olla común, aunque sea en ese sector de la colectividad, logramos un empoderamiento social, porque estamos permitiendo, entregando las posibilidades, o sea, no nosotros, sino que la metodología de investigación-acción participativa, la capacidad de poder actuar y poder participar colectivamente. O sea, en la medida que las personas participan en las entrevistas, en los focus, se retroalimenta y se transforma la realidad, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de que es una experiencia transformacional cuando 8 o 10 personas se reúnen a hablar sobre un tema y unas personas entregan una visión y la segunda entrega otra y la tercera otra y la cuarta los critica, pues como se van esas personas después de una hora y media, ha habido una acción transformacional en sus formas de pensar, ha incluido nuevos argumentos o ha incluido nuevas defensas a la forma que a lo mejor ya pensaba. En fin, pero hay una profunda acción transformacional, ¿no? Y no solamente una transformación, sino también un empoderamiento que es algo necesario cuando estamos hablando de sectores desvalorizados del poder de generar nomenclaturas, del poder de generar conocimiento, el poder de generar comprensiones. Entonces, eso allí incluimos, ¿no? Incluimos a estos sectores en esta lógica y evidentemente eso es muy valioso para quienes tienen, bueno, se va. Bueno, esta acción de buscar el desarrollo o el desarrollo de la capacidad crítica o de sectores vulnerados no es acción de unos determinados movimientos mágicos, ¿no? Sino que tiene que ver con fundamentalmente de lo que he leído durante mucho tiempo, muchos años, pero hay un aspecto que es muy importante, que es, digamos, la capacidad de reflexionar sobre un aspecto de lo cotidiano, sobre un aspecto de nuestra experiencia vital colectivamente. Es decir, lo colectivo es tiene una fuerza enorme, ¿no? Lo colectivo se opone evidentemente al individualismo neoliberal, pero en el colectivo encontramos realmente la fuerza. Cuando decimos juntos somos más, estamos diciendo, creo yo, una gran verdad, ¿no? Nuestro poder nuestra fuerza es la unidad. También estamos hablando, digamos, de aspectos que desde esta área de la construcción de conocimiento aparece con gran fuerza. Ahora, en la frase en rojo que puse allí, dice que la investigación-acción participativa va a generarse en la medida que también a nivel de la sociedad empiecen a existir ciertos grupos, que hay ollas comunes, que hay sindicatos, que hay organizaciones de pobladores, que hay organizaciones de pacientes, ¿no? En los cuales digamos, están las condiciones dadas para que en esos sectores que ya han valorado, que ya han hecho el ejercicio de organizarse, pues pueden generar unas nuevas explicaciones
sobre aspectos que a ellos les interese y que en este ámbito sea del ámbito de la salud o en particular de la salud mental. A ver, creo que quedan muy pocas transparencias. Bueno, esto ya lo he dicho, que la experiencia práctica es la fuente y la capacidad de organización son aspectos de punto de partida para poder, digamos, plantar la semilla de la investigación y acción participativa, ¿no? Muy difícil poder generar investigación y acción participativa en un grupo de individuos individualistas que desprecian al otro y que no ven en el otro sino a un competidor, ¿no? En esa lógica es difícil trabajar en esta perspectiva, a no ser que le vayas a ofrecer algo, ¿no? En su beneficio personal, como por participar en alguna actividad de esta índole. Entonces, experiencia colaborativa y reflexión crítica van siendo como aspectos, digamos, importantes que nos vamos quedando en este filtrado, la capacidad de organización, la experiencia crítica, la reflexión a partir de la vida compartida, y son aspectos que en esta lógica tienen mucha fuerza, que son las ideas que le dan sustento, tanto sustento que estamos hablando de un conocimiento científico, ¿no? A partir de ellas, producto de que la rigurosidad de la metodología científica en base a la construcción del conocimiento, en la generación de los objetivos, en las entrevistas y en los métodos que se van a utilizar, que fundamentalmente serán entrevistas en profundidad o entrevistas grupales, pero y posteriormente en la reflexión a partir de la puesta en común con las ideas, digamos, que se han generado. Pero no podemos pensar de que esta forma de investigar no es política, ¿no? Esto es lo que no es, creo que no debemos sentirnos avergonzados de decir que trabajamos en una perspectiva que es científica pero que es política, porque la objetividad de la ciencia, sobre todo positivista, nos ha hecho entender, y mucho lo pensamos durante mucho tiempo, de que la ciencia objetiva era objetiva y que no tenía que ver con lo político, sino con el propio saber, ¿no? Entonces, sí es importante poder repensar, darle vuelta a alguna de estas cosas. Los que estamos acá seguramente ya estamos muy dispuestos y de alguna manera compartimos gran parte de estos anhelos, a lo mejor de estas ideas también, pero si no, pues el impulso y las ganas de leer, digamos, a algunos autores, ¿no? Me he basado fundamentalmente en Freire, me he basado en Falsborda, me he basado en Boaventura, que creo que nosotros tenemos que manejar sus conceptos fundamentales, y también en este desvalido Harari, Yuval Harari, ¿no? Que es un judío homosexual combatido por todos los flancos, que un filósofo que historiador que ha generado y que está generando en este momento las preguntas más candentes alrededor de la incorporación en nuestra sociedad del tema de la tecnología, que él lo ve como una nueva revolución. Bueno, creo que estas instancias nos sirven a todos para poder... no ha sido muy conversatorio, más bien ha sido como una especie de largo monólogo, pero creo que en algún momento vamos a conversar un poco a partir de alguna de estas ideas, ¿no? Espero que haya algún comentario o algunas preguntas en este momento. Gracias, Victoria. Pudiéramos tal vez ver... bueno. Ingrid, solamente aprovecho a leer mientras que se animan a participar algún compañero. Ingrid se tuvo que retirar y dejó escrito en el chat lo siguiente: una de las varias cuestiones que me quedan latiendo, los sujetos investigadores e investigados construyen conocimiento, participan y son el proceso, y a la vez son transformados y transforman su contexto. Lamentablemente me debo retirar y deja saludos y saludos afectuosos. Muy bien.
Gracias, Ingrid. Bueno, no está, pero ya estamos en sintonía, absolutamente. César, me gustaría que pusieras como en este momento la transparencia de los zapatos, de las zapatillas que están ahí colgando, que están en una de las finales. La mostraste recién, pero me gustaría referirme un poquito a ella. Esa. Bueno, eso es como una interpelación para nosotros, que la pregunta es, ¿podemos actuar socialmente sin investigar? Bueno, una vez que tenemos una cierta organización y una cierta definición temática y unas ciertas intenciones de participar a nivel social con nuestras reflexiones, yo pienso que no podemos sino investigar. Tenemos que investigar, ¿ya? Tenemos que poder visibilizar, por ejemplo, ¿no? Me pareció increíble esta foto. Yo no sé si ustedes la interpretarán de alguna manera, pero hay un par de zapatillas, bueno, en algunos sectores de la población hay muchos pares de zapatillas que están colgados de los cables de la luz en las calles, ¿ya? Que son una especie de trofeo, dicen algunos, en fin, tiene un significado muy interesante, pero no tenemos idea de qué. Entonces, mucha gente al pasar por las calles lo ve como algo horrible que afea a la ciudad, pero es un intento de visibilizarse, ¿no? Es un grito de visibilización. Estamos acá, los que nos alegramos por esto, los que trajimos un nuevo grupo de droga, los que tenemos una posibilidad de poder realizar un cierto negocio, lo que sea. Pero hay allí algo que en general está oculto y que se mantiene oculto y que nos impide poder comprender la sociedad tal cual es, ¿no? En salud mental, y con esto quiero terminar. Graffiti. ¿Perdón? ¿Sí, Pilar? ¿Qué decías? Los graffiti. Por ejemplo. Los grafitis también. Sí, también sí. Los grafitis son yo felicitarte, Vicky, felicitarte la excelente exposición que nos ha hecho. Queda como tarea profundizar, y bueno, me trae los recuerdos de cuando quisimos cambiar el mundo. Y parece que estamos reintentándolo de nuevo. Ya, eso me parece. Esa reflexión me deja. Sí. Gracias, Pilar. Gracias. Sí, yo creo que tenemos mucho que seguir haciendo. En tanto, digamos lo que he puesto ahí como frónesis, cómo se selecciona lo adecuado. Creo que hay algo que es de ética. O sea, vamos a seguir también soportando odiosas diferencias, que uno tengan todo y que otros no tengan nada, que unos tengan acceso a una muy buena educación y otros a muy mala educación. Bueno, las mismas variables que nos han hecho a lo largo de nuestra historia querer cambiar las cosas siguen estando presentes. ¿Qué investigar en salud mental? Ese es el desafío de nuestro grupo. Creo que con esta pregunta yo terminaría mi participación en este conversatorio para generar con el grupo de salud colectiva y buen vivir ideas alrededor de qué y cómo investigamos. Bien. Vicky, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno. Sí. Mira, tú hablaste mucho sobre el conocimiento científico y vulgar. Ahora, ¿es tu opinión que este concepto de conocimiento vulgar tiene mucho que ver hoy día y la influencia que tiene con todos los medios que hay sociales, redes de Facebook, Twitter, etcétera, también con lo que es YouTube, que todo el mundo está hoy día adquiriendo conocimiento y educándose fundamentalmente a través de todos estos medios? ¿Eso es parte de lo que tú consideras el conocimiento de educación vulgar? No, yo he puesto el nombre de conocimiento vulgar porque es el conocimiento que los epistemólogos le dieron al conocimiento que no era científico, ¿ya? Yo obviamente lo puse allí como desafiante, porque es desafiante, ¿no? Pero sí la ciencia y las clasificaciones lo denomina de esa manera.
como un conocimiento desprovisto de la majestad, digamos, objetiva, limpia, neutral, que tiene el conocimiento científico. ¿Podría ser considerado como conocimiento de educación popular? Por ejemplo, claro, por supuesto, por supuesto. Esa Claro. reflexión estaría dentro de esa categoría de vulgaridad, pero claro, nosotros le daríamos otro nombre, sin duda. Pero tenemos que cambiar las nomenclaturas también. Victoria, si me permitís, yo también quería como solamente compartir algo que surge a partir de lo que vos fuiste planteando. Que tiene que ver con, primero, la construcción de las verdades, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las construcciones? Si existe la verdad, ¿desde qué lugar construimos las verdades, las supuestas verdades? A mí siempre me gusta recordar en este caso al querido Kurosawa cuando en la película grandiosa Rashomon pone en evidencia la construcción de la verdad que es múltiple y que permite, hay múltiples verdades, eso por un lado, pero cómo hay un proceso de construcción del pensamiento en todos nosotros que puede ser funcional al sistema. A mí esto me interesa profundamente porque como docente, cómo generar las rupturas epistemológicas en esa construcción que va desde el inicio de la vida, porque el sistema educativo está instalado formateándonos de determinada manera, y cómo entonces la posibilidad de construir un conocimiento desde la pertinencia de las necesidades de los pueblos en un pie de transformación social, porque yo no diría para reducir las diferencias, sino para transformar el mundo. Y un poquito por lo que decía Pilar, seguimos con esas ganas y seguimos en esa lucha, no se terminó. De pronto hemos perdido alguna batalla, pero la guerra no la perdimos para nada. Entonces, cómo la metodología de la investigación participativa ayuda a romper determinados esquemas que venimos como mamándolos desde generaciones en generaciones, ¿no? ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Quién puede investigar? ¿Quién construye una verdad? No sé si me explico. Solamente para intercambiar preocupaciones que uno tiene y cómo hacer para generar también los trabajadores en el campo de la salud habiliten el saber que tenemos todos sobre nuestro cuerpo, y no organismos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras corporeidades, ¿no? Que hay verdades absolutas y eso está, no hay verdades absolutas y que cómo esto va de la mano de quién construye los parámetros de normalidad y las categorías diagnósticas, ¿no? ¿Quién dice que esto es normal o anormal? Bueno, un poquito por ahí, solamente te escuchaba y uno va pensando cosas. Muy interesante, y eso es lo bueno, digamos, de juntarnos, que ojalá todos nos vayamos con un montón de ideas acerca de seguir reflexionando y seguir, digamos, también leyendo y seguir nutriéndonos de lecturas conocidas y de lecturas no conocidas. Digamos, eso acá, este espacio, digamos, quincenal nos ofrece, digamos, esa posibilidad, ¿no? Y de estar acompañado. Es un colectivo que no tiene que ver con una región, pero es un colectivo que está en el aire, ¿no? Un colectivo que desde el espacio nos entrega cierta compañía. Estamos juntos pensando, estamos juntos leyendo, estamos juntos viendo el tema de la salud, pero específicamente de la salud mental, digamos, cómo podemos nosotros, ahora ya usando los aspectos de la investigación-acción, visibilizar de partida un sector tan invisibilizado que es el de los pacientes, los familiares de los pacientes, qué sufren, qué piensan, qué estiman, qué valoran, qué ideas tienen ellos. Dentro de la salud, esas voces no existen. El levantar esas voces nos podría mostrar un panorama alrededor de la salud mental que es más completo, ¿no? Que nos entrega mayor información.
Bueno, es muy importante el ir avanzando y ojalá así como nosotros estamos en nuestro colectivo que tiene que ver con la salud y la salud mental, hay colectivos que se están, como decía Chiquito, a partir de la pandemia organizando en términos de la educación también y que están reflexionando acerca de cómo educar para, digamos, destruir estos mitos de la neutralidad del conocimiento y de dejar de tener a los niños que fuimos y a los niños que hoy son con antepensamientos que les inculcan concientizaciones que no corresponden y que puedan abrirse al desarrollo de la reflexión crítica y que puedan ser seres humanos propositivos y no repetitivos, ¿no? De conocimientos que se entregan en las salas de clase. Nuestras salas de clase en general en América Latina y en el mundo, diría, pero en América Latina, donde me quiero situar, son lugares para repetir, para domesticar la conciencia, para aprender a obedecer a la autoridad, para aprender a quedarse callado, para aprender que el que pregunta es un molesto, una persona molesta, una serie de cosas. Eso lo aprendemos y lo aprendemos perfectamente. Más que aprender las monocotiledonias y ese tipo de cosas que nos enseñan en la escuela, aprendemos cuando hay que callar, aprendemos que, bueno, todas esas cosas que son las que realmente aprendemos en la vida. Una inculcación, pero con todos, digamos, ¿no? Un contenedor, como decía Freire, pero que viene ¡fuá! Así, con todo. Bueno, Control eso tenemos total. que ir desprestigiándolo. Bueno, yo por mi parte creo que nos quedamos hasta acá. ¿Qué te parece, Débora? Sí, sí, no sé, estamos ya en el tiempo, ¿no, César? Ya tenemos que cerrar, con ganas de seguir. Sí. Bueno, podemos hacer otros sobre otras áreas, otros aspectos, en fin. Nos vamos a seguir viendo. Bueno, Sí, entonces Pepito. quedan planteados. Nos vamos con más preguntas. Ajá, esa es la idea. Más preguntas. Esa es la idea. Y nos vemos en 15 días. Ahí va. Un abrazo, nos estamos viendo. Adiós, un gusto. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Abrazos. Gracias a ustedes. Chao, compa. Chao, chao.